Esta mañana le damos la gloria al Señor, amén, porque Él ha Amén. sido bueno, porque podemos alabarle, podemos estar en un tiempo de adoración. Esto de tener esa libertad de alabarle es un privilegio que tenemos nosotros aquí en Colombia, específicamente, entre algunos países del mundo. No crean que en todas partes es libre, en todas partes no se puede hacer esto. Nosotros tenemos ese privilegio y le damos la gloria al Señor, que lo podemos hacer. Y le pedimos al Señor por aquellas iglesias que están levantándose en todas partes del mundo para que el Señor sea obrando sobre ellos, para que sea llenando sus vidas, para que sea fortaleciéndolos en medio de la persecución aún. Y son realidades que no podemos negar ni podemos desconocer, son realidades que vienen directamente de tiempos proféticos, tiempos del fin, en donde el Señor está obrando su voluntad y en donde el Señor nos está enseñando a como iglesia reconocer que los tiempos están cercanos. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la palabra herederos del Señor. Lleva por título la enseñanza Herederos del Señor. Y vamos a leer y vamos a tener como texto base Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. De Génesis, que les invito a todos, pues obviamente que lean la Biblia, que estudien la palabra del Señor, que en Génesis pueden encontrar también palabra del Señor, pueden encontrar cómo el Señor obró desde el principio hasta los tiempos del Éxodo, cómo estaba obrando su voluntad en la vida del hombre. Pero hoy vamos a estudiar algo que nos va a traer mucho más acerca de el reconocimiento de la obra de Dios en la vida de nosotros, la obra de Cristo en nosotros, y lo vamos a ver en la vida de Isaac. Amén. Vamos a leer Génesis capítulo 26 y lo vamos a leer hasta dos versículos antes de culminar ese capítulo. Dice así. Empieza el título Isaac en Gerar. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia haré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron ahí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él.
Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitná. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac, esposo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí? ¿Qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y le levantaron de madrugada. Y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió. Y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nueva acerca del pozo que también habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Amén. Amén. Hemos leído entonces una historia que nos habla acerca de diferentes momentos de la vida de Isaac y cómo el Señor obró a través de su vida y en su vida también. No solamente siendo de bendición para Isaac como persona y para su familia, sino que vemos también cómo Isaac fue de bendición para quienes lo rodeaban. Amén. Vamos a leer, vamos a estar ahí en Génesis 26 y vamos a estudiar el capítulo. Empezamos en este texto de la historia del patriarca, en donde encontramos una enseñanza que apunta directamente a la vida del cristiano, porque Isaac es una comparación, es un ejemplo, una ejemplificación de quienes somos nosotros en Jesús. Nosotros somos hijos de Dios y somos llamados a ser diferentes, y somos llamados a ser herederos y coherederos con Cristo, y somos llamados a ser peregrinos y extranjeros en esta tierra, y somos llamados también a tener una herencia incorruptible de nuestro Padre Celestial. Isaac es sinónimo del cristiano, y vamos a estudiar por qué y en qué partes Isaac es ejemplo de nosotros, y por qué nosotros debemos aprender de la vida de Isaac, y dónde vemos la figura de Jesucristo en esta historia. Principalmente, además de la figura y la vida del cristiano, observamos también que señala directamente esta historia la obra de Cristo en nosotros. Primero vamos a ver el versículo 1, donde dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Amén. ¿Les parece conocido esta situación? En los días actuales se ha dicho alrededor del mundo que va a venir un hambre, que va a venir una situación difícil económica alrededor del mundo. Un tiempo apocalíptico se hace venir, se avecina. En Europa, por ejemplo, muchos países están a las puertas de una situación bien difícil en cuanto a su invierno. Se dice que van a vivir uno de los peores inviernos gracias a que dejaron a un lado algunas formas de búsqueda de calor en esos tiempos de invierno. Y esto es solamente una de las pocas cosas que más adelante la palabra de Dios nos enseña que van a venir. Y entre las cosas que la palabra de Dios enseña que van a venir son hambres. Y en este tiempo Isaac está viviendo un hambre. Pero dice la palabra, un hambre como la que vivió Abraham también en sus días. ¿Sabes una cosa? El cristiano cuando vive la vida con el Señor va a vivir tiempos de necesidad. Va a vivir tiempos de dificultad. Va a vivir tiempos en donde quizás hay escasez. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que nunca Dios dejó ni a Abraham ni a Isaac. Nunca los dejó desamparados. Y les enseñó qué debían hacer en esos tiempos de necesidad y escasez. Otro ejemplo más adelante que vemos es el ejemplo de José. Cómo el Señor le da una sabiduría extraordinaria y aún en tiempos de necesidad y hambre,
el Señor le dice, tienes que hacer esto, esto y esto, y de esta manera conservarás el pueblo de Egipto, y no solo al pueblo de Egipto, sino a tu familia también. El Señor, en medio de los tiempos de escasez y necesidad, te cogerá de su mano y te guiará en medio de estos tiempos. Por eso, mi hermano, cuando hay escasez, nunca maldigas, nunca digas por qué, nunca reproches al Señor por el momento que esté sucediendo, sino por el contrario, dile, gracias Señor, porque tú me guiarás en medio de este tiempo de escasez, de hambre y necesidad, porque tú me guiarás. Vamos a escuchar entonces un poco más acerca de esta historia, que nos habla más acerca de Cristo y la obra del Señor en nuestras vidas. Y dice, versículo 2 al 5, vamos a leer. Este ya es una promesa. Vemos una aflicción y en medio de la aflicción vemos una promesa. El Señor es Dios de promesas. El Señor te coloca su palabra para que la leas y la estudies, para que busques en ella la respuesta a tu necesidad, para que puedas encontrar entonces a través de su palabra aquella respuesta en medio de tu necesidad. Y el Señor entonces le habla a Isaac. ¿Y qué sucede? Versículo 2. Y se le apareció Jehová. Se le apareció Jehová. Y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Un hombre mayor, lleno de sabiduría, conocimiento, sabía comerciar, sabía hablar, sabía negociar, podía tener amigos pudientes en la época, era un príncipe, hijo de príncipe, se podía reconocer a Abraham como un príncipe en la tierra donde él vivía, y aún así decidió humillarse como hombre y decirle a Dios, Señor, donde tú quieras, yo iré. Muy similar a su padre, que le dijo también al Señor, Señor, donde tú quieras, yo iré. E Isaac entonces recibe palabra del Señor que se le aparece y le dice, no desciendas a Egipto. Parece entonces ser que se nos revela el corazón de Isaac aquí, quien había quizá pensado en su sabiduría humana, bueno, Egipto parece que tiene alimento. Una de las características de Egipto es que ellos sabían controlar el río Nilo y sabían cuando había escasez en el agua y cuando había sobreabundancia, cómo tratar esto. Cosa que no sucedió en los tiempos de José, que era una hambruna total. Pero en este tiempo, él dijo, bueno, quizá me puedo ir a Egipto. Pero el Señor le dijo, espera un momento. No. Y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y el Señor te dice hoy, habita en la tierra que yo te diré. Amén. Es decir, donde Dios te ponga, donde Dios te ha puesto, donde Dios te llame, ahí habita en paz. Habita sabiendo que el Señor está contigo. Habita sabiendo que cuando aparentemente, visualmente, tú mires escasez, necesidad, tribulación o angustia, hay un Dios que está contigo y te guiará en medio de esta situación. Dice el versículo 3. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hasta el 5. Dios en medio de la aflicción llega a nuestra vida y nos da su palabra. Hermano, por eso es que es tan importante mantenerse leyendo la palabra del Señor, buscando en su palabra respuesta. Ahí el Señor te va a hablar y te va a dirigir y te va a enseñar las cosas que tienes que aprender. Necesitas sabiduría, la palabra del Señor dice, pídale al Señor sabiduría y se la dará en abundancia. Y hoy en día necesitamos más que nada sabiduría. Hay tantas personas, y estaba escuchando ayer de mi primo, cómo las personas tienen su confianza en diferentes negocios y miran a las personas que quizá les demuestran que tienen dinero y una forma de vender es así, entonces cogen vehículos costosos y los muestran en las redes sociales y te dicen, miran, este es el dinero que puedes obtener, pero la verdad es otra. Y te engañan de esa manera. Y tú confías a través de lo que ves y dices, bueno, voy a entregar mi dinero acá, voy a hacer estos negocios. Tienes que tener cuidado, mi hermano, tienes que frenar tu vida
de entrometerse en todo negocio, como dice la palabra del Señor, porque puedes irte a pobreza. He escuchado muchos casos de esto, porque entregamos nuestra confianza en el hombre y no se la entregamos plenamente al Señor. Y en medio de aflicción y tribulación suele suceder que aparecen estas situaciones que aparentemente te van a dar una respuesta a tu vida y a tu necesidad. Pero el Señor está ahí diciéndote, espérate y quédate donde yo te voy a decir. Amén. ¿Qué es esto de habitar la tierra que yo te diré, sino dependencia absoluta del Señor? El Señor hoy está reclamándole a su pueblo dependencia, porque si tú dices que tú eres su hijo y si tú dices que eres pueblo de Dios, entonces sí o sí tienes que declarar y entender que depende 100% de Él. Si tú eres su pueblo, porque si no dependes de Él, entonces no eres su pueblo. Así de sencillo es. Debemos depender 100% del Señor. 100% de que Dios tiene el control y que Dios te va a bendecir. ¿Sabes? Algunas de las situaciones de la vida, de mi vida personal, cuando han habido situaciones económicas complicadas, muchas de ellas, en medio de esos tiempos, en medio de muchos de esos tiempos, he visto más momentos de felicidad y gozo que cuando quizá manejo algo de bendición económica. Porque veo que el Señor se glorifica y veo cómo el Señor nos trae alegría, paz y sustento en medio de necesidades. Amén. Y glorificamos al Señor por eso. Amén. Y así es lo que quiere el Señor para tu vida. Que tú en todo momento puedas decirle, Señor, yo me rindo completamente a ti y dependo absolutamente de ti. Dice también en los versículos, habita como forastero en esta tierra. Nunca se nos debe olvidar, mis hermanos, que nosotros somos peregrinos, somos extranjeros, no somos de esta tierra. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos una morada en los cielos, que lo que estamos viendo acá se pierde, que lo que estamos viendo, las riquezas se acaban, que esto es pasajero, pero en Dios tenemos plenitud, en Dios tenemos riqueza completa de verdad. El Señor sí, claro, dice la palabra que Él desea que tú seas prosperado en todas las cosas. Sin embargo, no significa que siempre vas a tener el banco lleno. No significa que siempre vas a tener el carro lleno de gasolina y todo perfecto y salud plena. Significa que Él va a estar contigo. Y no hay nada más rico en cuanto a riqueza, en cuanto a bendición, que estar con el Creador del universo, con aquel que te puede sostener, con aquel que te creó, que te conoce, que te puede llenar aun cuando hoy en día tu cuerpo diga, estás mal. El Señor te dice, estoy contigo. Amén. Sabemos y creemos que como el Señor nos enseña, debemos orar por los enfermos y Dios los puede sanar. Sin embargo, hay muchos de ellos que quizá el Señor ha dicho, no los voy a sanar. Porque en medio de estas situaciones el Señor quiere enseñar tantas cosas. Hay una riqueza más espiritual que el Señor quiere que tú aprendas. Y es a depender 100% de Él. A que tú puedas decirle, así como el Padre se goza cuando tú, bueno, yo con mi papá, por ejemplo, yo sé que Él se alegra más cuando yo estoy cerca de Él y se ve que yo estoy disfrutando lo poco que Él me puede dar en algún momento dado, que en cualquier momento de opulencia como tal. Cuando yo le doy a mi hijo algo pequeño o le enseño una cosa y él la hace, para mí es más gratificante que el solo hecho de yo darle tantas cosas y que él juegue aparte con esas cosas. El Señor así es con nosotros. Él quiere que nos acerquemos a Él y le reconozcamos en todo momento. Recuerdo que cuando Josué hace ya casi un mes estaba enfermo, muy enfermo, Él se acercaba a mí, yo lo abrazaba y esos momentos eran momentos para mí de calor, de amor, de saber que lo estoy cuidando. El Señor en medio de tu necesidad quiere que te acerques más a Él. En medio de tu debilidad dice, soy fuerte, dice la palabra. En medio de la debilidad, Él se hará más fuerte en tu vida. Y es ahí en donde el Señor quiere recordarte, yo quiero que en medio de este tiempo de necesidad, hijo mío, te acerques a mí y encuentres esa fortaleza que solo
hay en mí. No va a venir del dinero que estás esperando. No va a venir de la sanidad que estás esperando. No va a venir de la persona si estás orando por una pareja, un esposo o una esposa. Va a venir solamente del Señor. Amén. Dice también los versículos, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y aquí es donde se revela la figura de Cristo en esta historia. Es aquella bendición que fue derramada en la cruz para que todo aquel que en él crea en Jesucristo podamos ser salvos. Así como aquel varón, Abraham, creyó y le fue contado por justicia, Abraham fue figura entonces de lo que sería Jesucristo para nosotros. Porque Dios le dice a Isaac, por causa de tu padre Abraham, y nosotros tenemos bendición por causa de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por él tenemos bendición plena. Por él tenemos bendición plena. Creyó entonces Abraham y le fue contado por justicia. Así nosotros somos benditos por el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tercero, hemos hablado de la aflicción que vivió Isaac. Hemos hablado de la promesa que el Señor le dio. Ahora hablaremos de la razón de por qué esa bendición. Dice el versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí te frenas un momento y dices, espérate un momento. Si tú lees atrás, Abraham no siempre guardó la ley del Señor. Abraham falló varias veces al Señor. Pero ¿qué fue lo que delante de Dios hizo que Abraham estuviera limpio? Creyó y le fue contado por justicia. La palabra del Señor nos enseña hoy a creer en Jesucristo, que por causa de Él tenemos vida eterna. En Él, ¿qué se cumplió? Dice la palabra, y aquí lo revela. Se cumplió en el Señor el precepto. Se cumplió en el Señor Jesús los mandamientos. Se cumplió en el Señor Jesús los estatutos. Se cumplió en el Señor Jesús las leyes. La razón por las cuales tú recibes hoy tantas bendiciones de tu Padre Celestial es por nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Por Él tenemos vida, por Él tenemos paz, por Él tenemos nueva vida. Amén. Cuarto punto. La bendición recae sobre hombres que aún necesitan de un Salvador y que son débiles. Vemos entonces en Génesis, cuando estudian Génesis, hombres que una y otra vez se apartaban del Señor, pero el Señor los llamaba y les decía, mira, es por acá. Y les enseñaba que solamente podían depender de Él, una y otra vez. Y en el caso de Isaac, no es la excepción. Nosotros leemos desde el versículo 6 hasta el versículo 12 la historia de cómo Isaac miente y dice, es mi hermana. Pudiera uno alegar y decir, bueno, no, él en verdad, entre comillas, eran primos y eran casi hermanos, en fin. Sí, pero no, él mintió porque tenía miedo de que le fueran a quitar a su esposa. Y nosotros entendemos que muchas veces hemos fallado delante del Señor. Y entendemos que muchas veces quizá nos hemos apartado del Señor. Pero el Señor te dice, a pesar de eso, yo te voy a guardar y te voy a guiar y te voy a enseñar mi camino, tal y como con Isaac lo hizo. En el versículo 6 al 12 dice, habitó pues Isaac en Gerar y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Vamos a leer el versículo 9. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Tuvo temor, tuvo miedo. Y dice el 10. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Mira, el pecado estaba a las puertas del pueblo de Abimelech. Si hubieran fallado acostándose con la mujer de Isaac, el pecado hubiera estado sobre ellos. Y aquí es un pequeño paréntesis. Hay ciudades, hay naciones en donde aún los líderes tienen temor de Dios. En este caso, un rey filisteo tuvo temor de Dios y dijo, espérate, si yo hago esto, peco delante de Dios.
Tremendo, ¿no? Y hay algunas ciudades y naciones en donde esto está. Oremos para que el Señor ponga en esos lugares de liderazgo a estas personas que pueden entonces tomar decisiones de fe. Y Abimelech le dice a Isaac, pudiste habernos hecho pecar y traer el pecado sobre nuestra ciudad. Y esto trae destrucción, el pecado trae destrucción a las ciudades. La palabra entonces enseña que Isaac fue librado. ¿Cómo fue librado Isaac? Fue librado plenamente por el Señor, escondiendo quizá a la mujer de Isaac de cualquier otro hombre, quizá cegando a los hombres de la bella vista que podían tener con la mujer de Isaac, que quizá la veían bella pero no la desearon, que no llegaron hasta ese punto. El Señor protegió la vida de la esposa de Isaac. Tremendo. Rebeca fue guardada por la misericordia del Señor. Que si el Señor y la misericordia está sobre tu vida. ¿Sabes, mi hermano? Quizás tú has fallado al Señor. Quizás tú has hecho algo que le desagrada al Señor. Pero tú como su hijo, así como la oveja que se apartó y Jesucristo y el pastor fue a buscarla, así como el ejemplo del pastor, así el Señor hoy te llama y te dice, ven a mí y mi misericordia que te guardó hasta aquí, que no estás muerto por mi misericordia, que no estás mal por mi misericordia, es la que te va a traer hacia mí, te va a decir, sabes, estoy contigo. Y aquí Isaac recibió testimonio de que el poder de Dios estaba con él. Amén. Y el poder de Dios está contigo. Y tú dices, ¿pero cómo? Misericordia del Señor que está contigo. Pero hoy es el día para decirle, Señor, perdóname. Señor, me arrepiento. Señor, me humillo. Señor, quiero entregar mi vida a ti. Quiero poder caminar delante de ti. Quiero ser obediente a ti. Entonces, a pesar de que Isaac era débil, el Señor fue fuerte en su vida. La falta de conocimiento y temor no te da libertad para pecar aún así. Hay consecuencias y las consecuencias las tuvo Isaac. Tuvo que salirse más adelante de esa tierra. Cosas se empezaron a sumar para que ellos decidieran, no, sabes qué, vete. Pero todo estaba en los planes del Señor igual. Dice, es un llamado a confiar plenamente en el Señor, a guardar verdad y actuar como es agradable a Él en cada momento y cada lugar. Entonces Isaac aprendió también. ¿Sabes? Abraham, su padre, también le sucedió 2 veces esta situación. Sus mujeres eran muy hermosas y los reyes de la tierra donde ellos llegaban deseaban a esas mujeres porque eran muy hermosas. Pero el Señor en este momento le enseñó a Isaac y le dijo, ¿sabes? Yo guardé tu vida y estoy contigo. Quinto punto. Lo usual del creyente es ser apartado por el mundo. Vamos a ver versículos 12 al 16. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Dice hasta el 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Sabes? El Señor quiere bendecir tu vida. El Señor quiere guardarte. Y cuando algo suceda en tu vida de bendición, cuando hay una respuesta, cuando el Señor te ponga sobre un puesto alto, cuando el Señor te traiga una sanidad, haga un milagro, cuando el Señor haya bendecido tu vida, en algún caso, en algún momento, hay personas que van a verte y van a desear apartarse de ti, y van a alejarse de ti, y van a empezar a decir, no puedes estar con nosotros. ¿Sabes? Porque cuando ven que tú estás con el Señor, muchas personas empiezan a alejarse de ti. Aquellos nuevos creyentes, aquellas personas que están empezando en el Señor, quizás tienen amigos, quizás iban a fiestas, quizás compartían cosas diferentes, pero el Señor va a ser tan poderoso en tu vida que eso va a ser causa para separación de esas malas amistades, de esos malos lugares donde antes quizás frecuentabas. El Señor está marcando su territorio y tú eres su herencia y tú eres su territorio. Amén. Y el Señor entonces apartó a Isaac bendiciéndolo de la casa de Abimelech. Amén.
Y así somos nosotros los creyentes. El Señor bendice tu vida de la mejor manera posible, que es la salvación, y te aparta para Él. Lo usual del creyente es ser apartado por el mundo. Nosotros tenemos lo que ellos no tienen. Tenemos paz cuando no hay paz. Tenemos gozo cuando no hay gozo. Amén. Tenemos felicidad cuando ellos buscan felicidad en cosas materiales. Nosotros la tenemos continua y constantemente. Y si no es así, mi hermano, es tiempo de humillarte delante de Dios y decirle, yo anhelo eso, Señor. Porque eso es fruto del Espíritu Santo. El creyente recibe de esa semilla que es la palabra del Señor, y el fruto del Espíritu Santo nace en tu vida y da fruto al 100%, así como Isaac. No podemos ceder a lo que el mundo nos ofrece, pero tampoco podemos dejar de ofrecer lo que el Señor nos ha dado. Así es. Y en medio de esas situaciones complicadas, cuando quizá nos apartan, tú no te vas a quedar callado, tú vas a glorificar a Dios más todavía. Y vas a decir, Señor, gracias, porque en medio de estas circunstancias, tú estás conmigo. Quizá me han alejado aquellos que se decían que eran mis amigos, en el trabajo quizá ya no me tratan igual, sí me respetan, pero quizá no se acercan como antes, pero no importa, el Señor está contigo, eso es lo más importante. Pero tú no vas a dejar de ofrecer la abundancia que el Señor ha dado para ti y para los que te rodean. Sé este punto para tratar. Somos persistentes como creyentes en creer. Versículos del 17 al 22 nos habla de un Isaac que empieza entonces a abrir pozos. Dice, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Esto tiene mucho que ver con la fe que el Señor nos está exigiendo que tengamos diariamente. Cuando tú abres un pozo, y más en esa época, no sabes si vas a encontrar agua, pero tú crees que debes hacerlo. El Señor te ha puesto en el lugar donde te ha puesto, quizá en un momento de hambre, te ha puesto para que tú seas de bendición. Pero una de las cosas que Él desea para que seas de bendición es que actúes en pro de lo que Él te ha señalado que debes hacer. El Señor le dijo, te voy a bendecir, pero Isaac no se quedó de brazos cruzados. Isaac trabajó en pro de la bendición que le había dicho el Señor que le iba a dar. Y empezó a abrir pozos en donde la gente decía, ya están cegados. Empezó a abrir pozos en donde la gente decía, eso no sirve, ya hay arena sobre ese lugar. Empezó a abrir pozos. Y aun cuando empezó a abrir pozos, no significaba que iba a encontrar agua. Él sabía que tenía que continuar haciendo lo que el Señor le había mandado. Y sigue diciendo, el 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, que es de lo mejor, es un río que pasa por debajo de la tierra, agua fresca, ¿qué sucedió? Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Esek. E Isaac le da nombre, le dice, ok, esta es una parte de mi vida, una situación difícil que viví, sin embargo, voy a continuar, no me freno. Hermano, no te frenes. Hermano, continúa en el Señor. Hermano, en fe camina adelante. En el nombre de Jesús, donde Dios te ha puesto, en el lugar que te ha puesto, camina, ten fe, camina, que es necesario continuar y hacer la obra del Señor. Porque a veces nos frenamos cuando alguien nos dice, no, no puedes, aquí no es. Si el Señor te ha dicho que hagas algo, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Y si alguien te dice, no, aquí no hay solución, aquí no hay respuesta, si Dios te ha dicho que lo hagas, si Dios te ha dicho que iba a haber respuesta, a ver. Y el Señor le dijo, te voy a bendecir, pero no tenían agua, que era lo principal. El agua se necesita para cultivar, el agua se necesita para dar alimento a los ganados, el agua se necesita para vivir. No tenían agua y con sed y con hambre siguieron, ¿qué? Buscando abrir los pozos. Tremendo. Un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios, un hombre que el Señor le dijo, te voy a bendecir, voy a estar contigo, y él le creyó al Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos frenamos y nos quejamos? Y decimos, ¿por qué? Y decimos, ¿pero qué pasa con esto? Yo personalmente también lo he hecho. Y hoy le pedimos perdón al Señor por eso y le decimos, Señor, ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a tener fe para continuar.
para ir adelante, para ir un paso más allá, para esforzarnos y ser valientes como Josué lo fue, como Isaac lo fue. Y dice el versículo 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa, un segundo fracaso. 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. La tercera vez consiguieron agua. Amén. Vamos a leer ahora el versículo 22. Dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque Jehová nos ha prosperado y fructificamos en la tierra. Somos persistentes en creer. Ahora, vamos a punto 7, dice, Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Qué es esto de prosperar? ¿Y qué es esto de fructificar en la tierra? Porque la prosperidad para Dios es diferente, el punto de vista de prosperidad de Dios es diferente al punto de vista que tú tienes de prosperidad. Si tú vas a Instagram, si tú vas a Facebook, si tú sigues las redes sociales, ellos te muestran entonces los bultos de billetes, los carros lujosos, los hombres con muchas mujeres, las mujeres con muchos hombres, las mujeres operadas, los hombres con casas gigantescas, muchos viajes, mucha opulencia, banquetes gigantes. Eso para el mundo es bendición. Eso para el mundo es prosperidad. Pero para Dios, todo eso es como ver algo que pasa. Es como ver el polvo que vuela. Es como ver la grama que en la mañana está bien verde y en la noche fue quemada por el sol. Así para Dios es eso. La prosperidad para el Señor es algo más profundo. La prosperidad para el Señor tiene que ver con el sistema de riquezas que el Señor maneja. El Señor no maneja un sistema de riqueza de oro o de plata. El Señor maneja un sistema de riqueza eterno. Algo que vale por la eternidad. Algo que en verdad es riqueza. Amor, el gozo, la paz, la paciencia que pedimos tanto por ella. Y el Señor nos sigue dando pruebas para practicar la paciencia, la benignidad, la bondad hacia las otras personas, la fe, que la gente hoy está escasa de fe, hay mucha desesperación. Estaba hablando el otro día con unos amigos sobre cómo en Estados Unidos hay tantas publicidades y comerciales de antidepresivos, porque la gente no solamente confía en lo que ve y lo que tiene en la cuenta. Tenemos fe de que el Señor tiene el control de nuestra vida. Mansedumbre para decirle, Señor, así como Isaac, yo confío en ti. Yo pensaba que debía ir a Egipto, pero tú me dices que no. Yo pensaba que debía abrir pozos en otras partes, quizás más cercanas al río, pero tú me dices, abre los que tu padre había abierto. Y yo voy a empezar por ahí, bueno, continúo. Yo pensaba que debía ser así, 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 pero tú me enseñaste que era de esta manera. Mansedumbre para decir, Señor, lo que tú digas es mejor de lo que yo pueda pensar o planear. Y templanza para hacer las cosas en el momento que tienes que hacerlas, como sabes que tienes que hacerlas delante de Dios. Esa es la verdadera riqueza que el Señor te está diciendo. Esa es la verdadera prosperidad que el Señor quiere que tengas. Si tú tienes eso y el Señor te regala riquezas materiales, gloria a Dios. Porque entonces vas a tener para dar mucho más. Y vas a tener para hacer buenas obras. Amén. Pero y si tienes eso y tienes escasez, gloria a Dios. Porque en medio de la escasez glorificas al Señor y las personas que te rodean dicen, wow, no tiene nada, pero está bien. Esto es lo que yo quiero. Esta es verdadera prosperidad. Amén. Y dice también, fructificaremos en la tierra. En Cristo hemos sido prosperados. En Jesucristo somos fructíferos. ¿Qué es esto? Seremos como árbol que da fruto, como aquel que Jesús dijo no copié el texto. Bueno, en Lucas capítulo 6, versículo 43 al 44. Vamos a leerlo. Lucas 6. Lo tengo. Lucas capítulo 6. Si lo tienen. Amén. 43 al 44. Dice así.
No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos en los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Mateo 7, del 15 al 20, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, rapaces. Amén. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos en los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Mientras yo leía esta parte, esta afirmación que decía Isaac, que decía: aquí prosperaremos y aquí fructificaremos, yo recordaba esta palabra también porque toda la palabra del Señor apunta a Jesucristo. Y aquí nosotros estamos hablando de cómo el Señor, cuando te hace su hijo, te vuelve parte de la vid y tú das fruto de la vid. ¿Tienes que dar fruto de qué? De la vid. Dice, si das otro fruto, ¿qué va a pasar? No vas a servir, no eres parte de la vid. Pero si das fruto al 100 por 1, entonces te limpiarán y volverás a dar más fruto. Eso es lo que quiere el Señor, que en medio de la situación difícil que estás viviendo, ahí te plantes y des fruto del Señor. Fruto abundante, fruto que va a servir no solo para ti, para tus hijos, para tu familia, para tus hermanos, sino para los que te rodean también. Las personas que no conocen del Señor, que vean que das buen frutos cuando hay necesidad. Características de la vid: cuando hay un terreno que pareciera estéril, la vid da a veces mejores frutos. Usualmente da mejores frutos. Cuando es regada, cuidada en ese terreno, da mejores frutos. Nosotros en terrenos de dificultad debemos dar buenos frutos. Amén. Y ahí es donde Isaac, que tenía palabra del Señor desde que nació, que fue guiado en la fe de su padre, que lo levantó en la enseñanza de su padre para que pudiera dar buen fruto, empezó a dar buen fruto en este tiempo. Y dijo, vamos a empezar a dar buen fruto. Así el Señor quiere que tú seas para Él. Amén. Amén. Salmos capítulo 1, del 1 al 3 también nos habla de esto. Dice, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Muchas personas creen que van a poder ser fructíferos y prosperados sentándose con los impíos y siguiendo el camino de los pecadores. Aquí, por ejemplo, en Barranquilla, hay muchas personas que se han hecho ricas a costa de corrupción. Y no es mentira para nadie. Sin embargo, el Señor te enseña, no hagas así. Por el contrario, no te sientes en la silla de los escarnecedores ni los burladores. Sigue mi camino. Dice, más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. La prosperidad de la que estamos hablando. Amén. Octavo punto de este texto que estamos estudiando, versículo 23 al 25. Leemos. El Señor, vamos a leer 23 al 25, volvemos a Génesis capítulo 26. Dice así, 23 al 25. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham de mi siervo. Y dice, a Abraham mi siervo, y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Amén. Aquí hay algo muy importante. Dice, el Señor abre los ojos del creyente para que le alabe. Porque en la primera vez que el Señor se le aparece a Isaac, no dice la palabra que él le alabó.
Él dice que él recibió la palabra y creyó y actuó conforme a la palabra. Luego se llenó de temor, pasó la situación que pasó con su mujer, con Abimelech, y luego el Señor empezó a bendecirlo. Pero aquí otra vez el Señor se aparece y le dice, me gusta leer esta parte porque el Señor nos habla y y dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, una vez más. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque había temido por la situación de Abimelech. El Señor conoce los corazones. Amén. Porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a quién? Abraham, mi siervo. El Señor abre los ojos como, y dice después, 25, y edificó allí un altar como su padre lo hacía. Primera vez Isaac entonces dice, voy a empezar a adorar a este Dios que me ha seleccionado para él. Voy a empezar a exaltar el nombre del Señor. Y levanta un altar para el Señor y planta allí su tienda y abren ahí los siervos pozos. Importante esto porque los siervos, sin que Isaac les diga, aprendieron lo que Isaac hacía. Amén. Así también el Señor te coloca para que tú seas luz y testimonio para quienes están contigo y te rodean. Amén. Que tú oras, ellos orarán, porque ven que eres bendecido por el Señor. Amén. Que tú hablas de cierta manera, ellos buscarán hablar de cierta manera, porque ven que Dios está contigo. Amén. Para terminar, versículo 26 al 33, dice, y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo. Sí, aquel pozo que ellos habían por su propia cuenta abierto. Dios le bendijo y le dijo, mira, salió agua, hemos hallado agua. El 33 dice, y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad de Berseba hasta este día. Nosotros, como hijos de Dios, somos luz. Quizá no todos vean esa luz o no todos acepten esa luz, o los que están cerca de ti quizá aborrezcan esa luz. Les molesta esa luz. Pero quienes la vean, quienes vean al Señor en ella y que sean llamados por el Señor a través de esa luz, serán atraídos a ti para que tú los bendigas con el evangelio del Señor. Tú eres heredero de un tesoro incorruptible. Tú eres llamado para mostrar el evangelio a todo el mundo. Amén. Así como Isaac con su vida, con sus actos, con su testimonio, con su fe, con creer, con sus obras, hablaba de que Dios era real y poderoso. Así con tu vida también. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo donde hemos escuchado su palabra. Amén. Como les decía al principio, estamos en tiempos en donde hay escasez, hay tribulación, se avecinan tiempos difíciles, pero el Señor está con nosotros. Amén. Y el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y el Señor quiere que entiendas que Él está contigo y quiere que veas su gloria. Isaac aprendió y vio su gloria, creyó y como Abraham le fue contado por justicia. Nosotros tenemos, como Isaac tenía a Abraham su padre, que cumplió los mandamientos del Señor, que obró conforme a la voluntad del Señor y que eso le fue contado por justicia y por Abraham Isaac fue también salvo. Así tú, por Jesucristo, tienes hoy salvación. Cierra tus ojos y dile gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva hoy, es viva ayer y será viva para siempre. Porque cada palabra que nos enseñas es verdadera y es eficaz para nuestra situación personal y actual, Señor. Padre, hoy te necesitamos. Así como Isaac te necesitó, no tenía muchas cosas, había escasez,
Había hambre en la tierra, pero tú le dijiste que era tiempo. Así, Padre amado Dios, tú nos estás llamando a obedecerte. Tú nos estás llamando a guiarte. Tú nos estás llamando, Padre amado Dios, a caminar en ti. En el nombre de Jesús, delante de ti nos rendimos, Señor. Nos humillamos. Dile, Señor, me humillo delante de ti. Quiero ser manso. Quiero ser humilde, Señor. Quiero aprender de ti, Jesús, para poder, Señor, dejarme guiar por ti. Para poder ver en ti, Señor, esa respuesta que quizá nadie más ve, Señor. Para tener fe en los momentos de dificultad. Para actuar cuando deba actuar, Señor. Padre, para esperar cuando deba esperar en el nombre de Jesús. Para confiar de que tú estás conmigo, Señor. Que las situaciones difíciles, Padre, son puestas, Señor, para que aprendamos y seamos fortalecidos y seamos probados, Señor, como el oro, Padre amado Dios, y que revelemos en medio de nuestras vidas tu gloria. Glorifícate, Señor, en cada vida que está escuchando tu palabra esta mañana, Señor. Glorifícate en cada corazón, Señor, que sean guiados, prosperados y bendecidos por ti conforme a tu palabra, Señor. Bendecidos con toda bendición en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Señor. Que sean guardados y protegidos y guiados por ti, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel. Gracias porque somos herederos tuyos. Tú eres la herencia perfecta, Señor. Lo que tenía Isaac permanentemente era una herencia perpetua, Señor, porque te tenía a ti. Así queremos, Señor, estar contigo siempre, obedecerte, amarte, glorificarte, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.